buenos días, gracias por la invitación. Quiero felicitar a Felipe por el esfuerzo de liderar este grupo de expertos y de sintetizar las conclusiones y lo que aprendimos. Y a Adrián por sus comentarios sobre la política monetaria que han sido cruciales en este momento. Creo que Adrián ahora puede contestarle a su señora cuando le pregunte qué tal te fue mi amor, y decirle, bueno, bien, creo que bien. ¿Qué aprendemos? Yo creo que aprendemos muchas cosas. ¿Cómo evaluar el manejo de la política macroeconómica ante shocks externos que se han producido antes y se van a producir en el futuro? ¿Cómo evaluar si lo que hicimos en el Perú en esta coyuntura fue adecuado? ¿Qué cosas mejores pudimos hacer o cuán bien lo hicimos? Y para uno poder hacer esa evaluación, uno tiene que tener unos objetivos, ¿no? y ver si logré alcanzar esos objetivos. Yo creo que mucha de la discusión que ha habido en torno a si manejamos bien la crisis o no, se debe a que no tenemos claros cuáles son los objetivos y cómo se debe manejar una crisis. Hay algunos teóricos del crecimiento que señalan que mucho más importante, y creo que lo señalan con razón, que mucho más importante para el bienestar de un país, para el bienestar económico, más importante que el manejo de corto plazo, que podría ser el manejo ante una crisis, o sea, más importante que las políticas de estabilización son cuánto logro crecer yo en año a año en el ingreso per cápita, ¿no? O sea, yo creo que el manejo, en este sentido creo que el manejo de la crisis debería evaluarse no tanto por si la tasa, qué pasó con la tasa de interés, qué pasó con las reservas, etcétera, sino 4 años después de pasar la crisis, cómo está la economía, ¿no? Cómo está el ingreso per cápita en ese momento, y más importante que cómo está el ingreso per cápita, cómo está creciendo la economía 4 años después de la crisis. Esto es un problema porque es una respuesta académica y no sirve mucho para por ejemplo, no podríamos tener este seminario porque todavía no han pasado los 4 años, pero es importante poner esto en perspectiva. Tal vez para no sacrificar ese crecimiento a largo plazo, en el corto plazo hay que hacer ciertos sacrificios. Y si no entendemos esos sacrificios de corto plazo en función de las metas de largo plazo, no estaremos haciendo una buena evaluación del manejo de la crisis. Yo creo que el manejo de la crisis en el caso peruano fue bastante aceptable. Como todo, pudo ser mejor y perfeccionable. Y lo vemos ahora. Estamos con un nivel, hemos recuperado el crecimiento, no ha habido problemas en el sistema financiero, en el sector real de la economía tampoco ha habido grandes problemas, como señalaba Felipe, el número de empresas entrando a procesos de insolvencia es casi normal. Entonces, el manejo parece haber sido bastante adecuado. Hay gente que señala que el desaceleramiento de la economía peruana ha sido el más alto de la región, ¿no? Que logramos que el milagro peruano fue bajar el crecimiento en 8%, y por lo tanto ese tipo de análisis lleva a ser bastante crítico. Creo que esa es una visión de corto plazo y que llevaría a una evaluación de lo que se hizo acá bastante diferente de alguien que se pone a mirar cómo vamos a estar 2 años o 3 años después de la crisis y qué le ha pasado al ingreso per cápita. Y creo que si tenemos la segunda visión, el segundo enfoque, que es más el de largo plazo, tendremos conclusiones bastante diferentes a la gente que es un poco inmediatista. Bueno,
habiendo halagado el manejo, quiero hacer algunos comentarios de qué no se hizo tan bien, tratar de esbozar algunas ideas de por qué no se hizo tan bien y sobre todo mirar al futuro. Entonces, mirando las lecciones a que hacía referencia Felipe al inicio de su presentación, pude darme el lujo de no escuchar porque ayer anoche llegué de viaje y estuve hasta las 3 de la mañana revisando la presentación, entonces me la tenía fresca. Nosotros somos una economía pequeña y abierta en la economía mundial. El Perú tiene 0.4% de la población del mundo y su PBI representa entre el 0.16 y el 0.20% de la economía mundial. Dado que nuestra participación en la economía mundial es menor que nuestra participación en la población mundial, nuestro ingreso per cápita es menor que el ingreso per cápita mundial. Somos un país relativamente pobre. Y, más importante que pobre, somos una economía muy pequeña. Yo les digo a mis alumnos que somos una pulga y no podemos olvidar de en qué perro estamos andando, ¿no? Entonces, la velocidad del perro nos va a afectar, por más que saltemos y piquemos. Entonces, hablando del perro, el perro, que es la economía mundial, nos ha dado una gran lección, que es que se producen shocks externos, ¿no? Como dicen los gringos, shit happens. Y el problema que tenemos ahora es que la economía norteamericana está con retortijones de estómago nuevamente. ¿Y qué nos puede pasar en este contexto de retortijones de estómago y de shocks externos? Yo creo que para sacar las lecciones de la crisis última, el manejo de la crisis última, es muy útil compararla con el manejo que se hizo de la crisis anterior. Y han habido varios esbozos de esto en la presentación de Felipe. Y creo que aprenderíamos mucho si esta comparación se profundiza. Las condiciones iniciales de la economía peruana en ambos episodios eran bastante diferentes. No solamente la situación fiscal y de reservas era diferente, pero yo diría que tal vez la más importante, a que hizo cierta referencia Felipe, es la situación del sistema financiero, la solvencia del sistema financiero. La solvencia del sistema financiero en la última crisis era muy sólida. En el 98-99 era bastante precaria. Tal vez algunos de los indicadores que se muestran sobre morosidad de créditos y cobertura de créditos no muestran correctamente la diferencia entre ambos episodios, porque la contabilidad de los estados financieros de los bancos en fines de los 90 no era opaca, para utilizar el término que utilizó Felipe, sino yo diría turbia. Y a mí me ha costado el tener que manejar uno de esos problemas 5 años de juicio. Entonces, creo que eso es una gran diferencia. Esa es una gran diferencia que permite le da mucho más manejo, espacio de manejo al Banco Central en cuanto a qué hacer con la política monetaria. Otra condición diferente e importante entre los dos episodios, otra condición inicial diferente, es que en el
En el 2008, poco antes de que todo el mundo acepte que había una crisis grande, aquí tuvimos un cambio en el MEF, en la conducción del MEF. Entró un equipo nuevo, tan sólido y respetable como el que salía, pero con un diagnóstico de una economía sobrecalentada. Y un diagnóstico tal vez compartido con el Banco Central, en sentido que la inflación se estaba disparando y que este era un problema de más que importado por la crisis de los granos y el petróleo, de un incremento desmedido en la demanda interna. Por lo tanto, que había que hacer un ajuste fiscal y monetario. Entraron con eso y a los pocos meses de estar implementando un programa de ajuste fiscal importante, viene un shock brutal de afuera que requería un cambio dramático en el stance de la política fiscal. Y la reacción fue relativamente lenta en la parte fiscal. Y no es tan fácil, yo he estado ahí, hacer estos cambios en la política fiscal. Como bien decía Felipe, el tratar de ir por el lado de fomentar el crecimiento del gasto de capital, es decir, las obras de inversión pública, que es lo deseable, es bastante difícil. ¿Cómo yo construyo un puente si no tengo los estudios de ingeniería hechos, si no he convocado a la licitación, etcétera? Entonces, ese camino deseable toma tiempo. Y de repente, y acá es lo importante, es mejor tomar un tiempo, 6 meses o lo que fuese, y tener claramente delineado el rumbo fiscal que voy a tomar y no desperdiciar recursos ni botarlos. En ese sentido, creo que la calidad del gasto público en el Perú se ha fortalecido mucho y es mejor en el segundo episodio de crisis que en el primero. Tenemos instrumentos como el FONIPREL, el SNIP, que son realmente importantes en asegurar la calidad del gasto público. Pero también, para mirar un poquito el lado que no es tan bueno, tenemos un problema con los salarios en el sector público. Y por más que tengamos buenos programas e instituciones, necesitamos buenos ejecutores. Y ahí sí creo que le estamos dejando un pequeño problema al siguiente gobierno, en términos de poder captar a gente de muy alto nivel para hacer frente a la gestión que demanda el sector público. El sector público es la corporación más grande del país, y la gestión no necesariamente es la mejor, en parte con notorias, notables, mejor dicho, excepciones como el Banco Central y otras instituciones, como la SBS y los ositos, ¿no? el CITEL, el CINEAC, etc. La calidad de la gente en la administración central podría mejorarse con mejores sueldos. Y no es lo único, porque la verdad, con un sueldo mucho más alto, no te compensan 5 años de juicio. Con respecto al manejo de la política monetaria en el último episodio, Felipe habla de 2 fases. Y evidentemente uno mira las cifras y hay 2 fases. En la primera fase, él dice, se inyectó liquidez y es correcto. Hubo una acción del Banco Central, y esto fue una diferencia notoria con respecto a lo que sucedió en el 98-99, de no dejar que esta salida de capitales provocara una crisis de liquidez interna. La que tuvimos en el 98-99, por ahí lo vi a Jorge Vaca, se debe acordar bien,
fue el mayor liquidity crunch que ha tenido esta economía, en parte por no hacer las cosas que esta vez se hizo el Banco Central. Eso estuvo muy bien, y lo que hizo esa inyección de liquidez, lo que estaba reflejando es una salida de capitales. Demandaban dólares que habían entrado y que querían irse. Y bueno, si quieren irse, demandan sus soles. No haber provisto esos soles hubiese llevado a un momento peligrosísimo del tipo de cambio, porque hubiese sido muy abrupto, una situación de incertidumbre generalizada o globalizada. Entonces ahí el manejo estuvo bastante bien, en un contexto de crisis, tratar de no tener un liquidity crunch y que el tipo de cambio no se dispare. Y en parte por esa incertidumbre y el no querer producir cambios en precios abruptos, en precios relativos, se demoraron en bajar la tasa de interés, ¿no? Porque si hubiesen bajado la tasa de interés en ese contexto, tal vez hubiesen promovido un aumento del tipo de cambio que estaban tratando de evitar. Yo creo que las cosas no son perfectas, pero estuvo bien, y después lo bajaron la tasa ya cuando había pasado el pánico y se permitió tener un tipo de cambio relativamente estable con ajustes. Creo que el manejo monetario fue bastante bueno. Creo que en esta parte ahí ya no hay tanta concertación con compartir el diagnóstico con el MEF en términos de, creo que el Banco Central se puso más proactivo. Estoy hablando de fines del 2008. Pero tuvimos una desaceleración muy fuerte, eso es clarísimo, tuvimos una desaceleración muy fuerte. Fue excesiva, fue desmesurada. No estoy muy seguro que uno pueda simplemente decir que sí porque bajamos en 8 puntos de crecimiento. Ahora lo estamos recuperando. La pregunta ahora es si estamos creciendo mucho y si estos bandazos que estamos dando en el crecimiento son convenientes. El Banco Central ha empezado a aumentar su tasa de interés. Creo que esto es muy conveniente. Nuevamente, siendo un buen general de 4 o 5 estrellas después de la guerra, uno puede decir que se demoraron en hacerlo y que la tasa de interés real, la tasa de interés de referencia del Banco Central en términos reales estaba negativa cuando el Banco Central venía hablando de la necesidad de desactivar las políticas de reactivación. Se demoraron un poco, bueno, sí, pero es muy grave, no, se está corrigiendo. El problema que vamos a ver ahora es que a pesar de los anuncios de las buenas intenciones anunciadas por la ministra Arauz, con una sonrisa realmente envidiable, va a ser, no estamos viendo que esa desactivación de la reactivación fiscal se esté dando. El problema que tiene el Banco Central es cómo hago para manejar mi política monetaria y cómo la combinación de política fiscal que no se ajusta y la política monetaria que trata de ajustarse, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a producir esto en el mercado. Bueno, probablemente lo que va a producir es una tendencia hacia la apreciación de la moneda, ante lo cual el Banco Central va a intervenir ganando reservas, cosa que ya está haciendo, y hay un momento en que esto se vuelve insostenible, como se volvió insostenible a comienzos del 2008. Entonces, ¿qué se hace entonces? Creo que aquí lo que se necesita realmente es poder tener un manejo coordinado de la política fiscal y monetaria, lo cual no es muy fácil de hacer en un periodo político como el que estamos.
pero en líneas generales yo creo que el manejo que hemos tenido ha sido un manejo prudente, ha sido un manejo que ha permitido dar resultados muy positivos mirados desde el mediano plazo, y lo que tendremos que pensar es qué hacer en un contexto en que estos retortijones de la economía americana, la economía mundial, se conviertan en un problema muy serio. El perro baja de velocidad muy fuerte. ¿Qué hacemos nosotros en nuestra situación de pulga? ¿Cuál es el mejor manejo de la política macro en ese contexto? Y de repente lo que tendremos que hacer es adaptar nuestras expectativas a un crecimiento más lento, y de repente crecer al 5% por año en adelante por un periodo de turbulencia y desaceleramiento de la economía mundial no es tan malo. De hecho, mirado por nuestro récord histórico, es extraordinario, ¿no? Y la cuestión es simplemente tener la seriedad, la capacidad de análisis y de concentración de opiniones que creo que ha tenido esta comisión para poder estudiar nuestros problemas y nuestros retos con una visión de largo plazo. Eso es todo. Muchas gracias.